Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Bienvenidos a Leyendas, Costumbres y Tradiciones de Acámbaro. En la serie de videos denominada Los Carboneros, les prometimos realizar un video sobre los mesones, los cuales a principios del siglo pasado eran muy abundantes en toda la República Mexicana. Pero además, a través de este video conocerán también cómo eran los famosos tacos de arriero a principios y a mediados del siglo pasado en todo nuestro país. Y como lo prometido es deuda, aquí se los dejo en este momento. Los mesones eran por ese entonces casas de huéspedes en donde los viajeros se hospedaban junto con sus animales. Es decir, eran los hoteles de aquellos tiempos en donde los viajeros y los arrieros pasaban la noche para descansar y salir a su destino al siguiente día. Actualmente todos conocemos los hoteles y los moteles, sitios que cuentan con grandes estacionamientos para que los huéspedes pasen la noche y resguarden también sus carros o sus vehículos. Los mesones también tenían estacionamientos, solo que por aquellos días se les conocía a estos espacios como caballerizas, porque como ustedes recordarán, por aquellos tiempos no había automóviles o eran muy escasos y la mayoría de las personas viajaban en caballo o en burro. Los mesones eran grandes espacios en donde se contaba con caballerizas y comederos especiales para los animales. Esto lo hacían para que los viajeros y los arrieros alimentaran en ese lugar a sus burros o a sus caballos. En esos mesones se hospedaban los arrieros con sus animales y ahí mismo también les vendían la alfalfa o las pacas de pastura para que alimentaran a sus animales. El costo de la pastura o de la alfalfa iba por ese entonces desde 15 hasta 20 centavos la arroba. Y lógicamente cada viajero compraba según la cantidad de animales que llevara consigo. Dentro del mesón o en la entrada del mismo había señoras que vendían comida muy deliciosa, como era el tradicional menudo, el pozole, el mole de olla, el caldo blanco de res o de gallina. Pero sobre todo, uno de los productos que más vendían por esos días eran los famosos tacos de arriero. Ahorita les voy a decir cómo eran los tacos de arriero que eran tan deliciosos para los arrieros. En los mesones, los viajeros y los arrieros pasaban la noche antes de emprender su camino de regreso a su lugar de origen. Solo hay que recordar que por aquellos días había un tráfico interminable de arrieros por todos los caminos reales de nuestro país, por lo cual los mesones siempre estaban llenos de viajeros. Hay que recordar también que por aquellos días predominaban las carretas tiradas por animales, ya fueran bueyes, fueran mulas o caballos, porque por esos tiempos los animales eran el principal medio de transporte para todo tipo de mercadería y también para las personas. Como ya lo mencioné en otro de mis videos, el principal combustible para los hogares era la leña y el carbón. Cada pueblo contaba con establecimientos comerciales para la venta del carbón y de la leña, a los cuales se les conocía como carbonerías. Y por aquellos días, por todos los caminos de México, se veían transitar cientos de arrieros con sus burros, sus mulas o sus caballos cargados con estos combustibles. Ya también les mencioné en otro de mis videos que en cada casa o en cada familia mexicana se contaba con un fogón de leña, un metate y un molcajete, además de un tascal para conservar las tortillas muy calientitas. Los arrieros recorrían las calles de los pueblos ofreciendo su leña y su carbón, pero siempre la leña más codiciada
era la de encino y la de roble. Era muy común por esos días ver afuera de las tienditas de los pueblos a los arrieros bebiéndose un refresco con un pan de dulce o con un bolillo. Otros más preferían saborear un delicioso jarro de pulque, ya fuera campechanito o fuerte, según su paladar. Esa era la comida favorita de los arrieros antes de regresar para su rancho, porque era lo más económico para ellos que podían encontrar dentro de los pueblos. Algunas señoras, tanto en los ranchos como en los pueblos, también acostumbraban por ese entonces beberse una cerveza todos los días por la mañana, o bien un jarro de pulque antes de empezar las labores del día. Pero volvamos a nuestro tema. Los mesones fueron desapareciendo poco a poco para darle paso a los modernos hoteles que todos conocemos hasta nuestros días. Hoteles que ahora vemos repletos de vehículos, como en aquellos días también veíamos a las caballerizas repletas de animales. Dentro de los mesones, todos los animales saboreaban su pastura después de haber recorrido los pueblos todavía cargados de leña y de carbón. Por fin estaban descansando y saboreando sus alimentos. Desde aquellos tiempos, los mesones solo quedaron en el recuerdo de los mexicanos. Recuerdos que, por cierto, ya están plasmados en las páginas de nuestra historia. Pero también les he hablado acerca de los tacos de arriero. Bueno, ahorita les voy a decir cómo eran los tacos de arriero. En la actualidad, cuando nosotros comemos taquitos de frijoles con carne de res o de cerdo, ya sea en chile rojo o en chile verde, o bien cuando comemos taquitos ahí en la esquina, en ese puesto de carnitas, de barbacoa o de alguna carne asada, podemos afirmar con orgullo que estamos consumiendo la herencia mexicana que nos dejaron a través del tiempo nuestros padres y nuestros abuelos. Los taquitos de arriero son una tradición y una costumbre que por fortuna todavía perdura y perdurará por muchos años en el México de nuestros recuerdos. Los tacos de arriero, que por aquellos días era el producto que más se consumía entre la gente de las rancherías, las personas que vendían los alimentos los elaboraban de la siguiente forma. Eran de frijoles de la olla con carne de res o de puerco, ya fuera cocinada en chile rojo o en chile verde. Los tacos de arriero siempre iban acompañados con doble tortilla. Tortillas que, por cierto, por aquellos días eran muy grandes. Eran casi del doble de la tortilla regular que nosotros conocemos por estos días. Esas tortillas en donde preparaban los tacos de arriero eran de diferentes colores. Podrían ser tortillas blancas, tortillas rojas o tortillas negras, pero siempre todas ellas estaban cocinadas en un fogón con leña. Bueno, pero ¿por qué se les llamaba tacos de arriero? Era simple, los arrieros no querían perder el tiempo, ya que en el camino los podía agarrar la lluvia o simplemente porque no querían llegar tarde a su lugar de origen. Por ese motivo compraban 2 o 3 tacos que eran muy grandes y se llevaban uno en cada mano para no perder el tiempo. Y de esa manera iban arreando sus burros y al mismo tiempo comiéndose sus tacos. De esa vieja tradición que nos heredaron los arrieros mexicanos, nosotros hasta la fecha seguimos con la misma costumbre de comernos nuestros tacos con doble tortilla, porque esa era la costumbre y la tradición de nuestros padres y nuestros abuelos por aquellos días. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Los invito a que se suscriban en esta página de Leyendas, Costumbres y Tradiciones a fin de que muchas personas más conozcan la riqueza cultural que tiene nuestro país y que nos heredaron nuestros antepasados. Hasta la próxima.